En los últimos años la pobreza ha aumentado en Navarra. Se calcula que en la comunidad foral más de 95.000 personas se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Con motivo del Día Internacional de la Erradicación de este mal, el Parlamento se comprometía a impulsar medidas políticas que contribuyan a reducir las desigualdades entre la sociedad. El Parlamento Foral reafirma su compromiso para continuar avanzando en el cumplimiento del Pacto contra la Pobreza. Navarra Suma solicita al Gobierno un cambio de modelo. Si las empresas se van de Navarra, si no se construye vivienda suficiente para que la gente pueda acceder a un hogar, si tenemos una renta garantizada que no incentiva el empleo, ni no se hace acompañamiento social suficiente a quien necesita ayuda, pues los resultados son estos. PSN pone el foco en la importancia de las cuentas generales de Navarra para hacer frente a la coyuntura económica. Los presupuestos en Navarra que mejoran las condiciones sociales en nuestra sociedad, que también dan una visión de futuro. Pero Abay pide al Ejecutivo un acompañamiento a la ciudadanía ante la tendencia inflacionista y la crisis energética. Asesoramiento en torno a cómo llegar al mejor de los contratos de suministro eléctrico en los domicilios. EH Bildu centra la mirada en aumentar la presión fiscal a las grandes fortunas. Para hacer un reparto justo de la riqueza, más progresivo. Podemos e Izquierda Esquerra apelan al Gobierno a dar nuevos pasos en materia fiscal. No hemos contenido los precios de los alquileres, no se ha hecho un trabajo fiscal generoso con los trabajadores y trabajadoras en precariedad. La brecha entre la inflación y los sueldos es enorme. De hecho, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra exige a la Cámara Foral ir hacia un sistema que centre sus acciones en las personas, a través de medidas concretas y efectivas contra las desigualdades. Los efectos de la guerra en Ucrania, la crisis económica que se ha derivado de la invasión rusa en ese país o el alto coste de la energía siguen copando los discursos de la mayoría de los representantes políticos aquí en el Parlamento Foral. Y es que preocupa la llegada del frío, preocupa que los navarros y las navarras puedan pasar dificultades durante los próximos meses, y así se ha reflejado en la Cámara. Rechazada la deflactación del IRPF en el Parlamento. La propuesta de Navarra Suma, Izquierda Esquerra, no ha prosperado al encontrarse con los votos en contra del PSN, Gero Abay, EH Bildu y Podemos. Ustedes en su Ejecutivo han ingresado, llevan ingresando y van a ingresar millones de euros gracias a un impuesto civilino. Por su parte, Izquierda Esquerra ha recordado que la diferencia entre los salarios y el IPC se encuentra en máximos históricos. La brecha entre la inflación y los sueldos se sitúa por encima de los 8 puntos. Desde el PSN defienden su postura apoyándose en las medidas ya aplicadas para proteger todas las rentas. Protegen bastante más a las personas de clase media trabajadora, pero por cierto no ha sido ni una de ellas, ni a nivel estatal ni a nivel foral, apoyadas por nadie de ustedes. Gero Abay, además de recordar que desde su grupo nunca ha habido un no rotundo, ha subrayado que Navarra Suma fue el único que no apoyó el paquete de medidas de apoyo ante la guerra de Ucrania. El respeto hacia un acuerdo previo en el que se estipulaba otra medida alternativa. Una medida para ayudar precisamente a quien más lo necesite. EH Bildu y Podemos se decantan por medidas estructurales. Ambas formaciones consideran que apostar por la deflactación no solucionaría el problema y han recordado que la reforma fiscal tiene que ser una realidad cuanto antes. Como hacía en la presentación de su carrera, la Asociación Navarra de Cáncer de Mama, Saray, volvía a insistir en la necesidad de mejorar los cribados y revisiones de esta enfermedad en el acto institucional celebrado en el Parlamento. Por esto y por las alarmantes cifras mencionadas, consideramos que el cáncer de mama es un problema importante de salud pública que requiere por parte de la Administración una mayor dedicación de recursos. Además de las pruebas, la asociación apuesta este año en su manifiesto por la medicina personalizada y de precisión como herramienta para responder al desafío de una enfermedad de la que se detectan 400 casos anuales en la comunidad foral. El presidente de la Cámara remarcaba la importancia que tiene la lucha contra el cáncer. Eso se trabaja en esta Cámara a través de la Comisión de Salud, intentando dar con las mejores fórmulas para, a través de la acción legislativa
y de control al Gobierno para hacer frente a los problemas y advertencias que las y los usuarios y el conjunto de la sociedad nos ponen sobre la mesa. También hablaba sobre el asunto la consejera de Salud, Santos Indurain, que reconocía que las pruebas preventivas han acumulado retrasos durante la pandemia, pero que se está trabajando para solucionarlos. En todos los ámbitos del sistema sanitario y valorando lo mismo que he comentado, cómo hemos aumentado las mamografías que se están haciendo desde la red pública, el trabajarlas maximizando la actividad ordinaria y aumentando actividad extraordinaria si fuera necesaria. ¿Qué tal, Marisa? Hola. Marisa de Simón, bienvenida, ¿cómo está? Estupendamente, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este programa Parlamento, en el que vamos a intentar analizar todo lo que está sucediendo en la actualidad y también los retos que se presentan en el futuro, como esa crisis energética que empieza ya a condicionarlo todo. Pues por supuesto, claro que empieza a condicionarlo todo. Empezó ya a condicionarlo todo, la guerra de Ucrania lo ha agravado, pero efectivamente, o sea, los precios del gas y la electricidad son tan escandalosos y las ganancias de los oligopolios de este tipo de energía son tan enormes y el desajuste es también tan amplio que desde luego hacen falta pues políticas y decisiones muy valientes. No puede ser que la gente no pueda calentar sus casas, no puede ser que la gente no pueda ir a la compra con el dinero suficiente y que sigamos todos tan tranquilos y tranquilas como si aquí no pasa nada. Y en eso tienen un papel fundamental los presupuestos. ¿Qué tienen que tener esas cuentas para que nos permitan afrontar esta crisis? Pues tienen que tener dos características fundamentales. Una tiene que ver con los ingresos, porque las necesidades de la ciudadanía van a ser enormes, como decía antes, no hay duda de que muchas familias van a tener muchísimas dificultades para calentar su casa, para llenar la cesta de la compra, para pagar la factura de la luz y efectivamente tienen que ser unos presupuestos que tengan un contenido social muy fuerte. Pero no es solo esto lo suficiente, sino que hay que actuar para tener más ingresos. Como decía, si no hay ingresos es prácticamente imposible, bueno, es imposible poder atender todas las necesidades sociales que van a llegar, y en este sentido nosotros insistimos en dos cuestiones. Una, el impuesto de sociedades, porque hay empresas, grandes empresas que están ganando muchísimo dinero y tienen que contribuir para sacar adelante el futuro, el presente y el futuro de gran parte de la ciudadanía. Y por otro lado, nuestra propuesta de deflactación. Deflactar quiere decir ajustar los impuestos, sobre todo de las clases trabajadoras, a la situación actual. Tenemos una inflación que está por las nubes, por lo tanto a la gente le llega menos para comprar, menos para vivir, menos para bien vivir, y hace falta deflactar para que estas personas paguen en la medida en que les corresponde, coticen en la medida que les corresponde y no suponga la situación actual una subida de impuestos, que será así si el Gobierno no asume esta propuesta. ¿Estás satisfecha con la negociación por parte de Izquierda-Esquerra? Es que no hay negociación en estos momentos, no hay negociación. Nosotros lo que estamos intentando es intervenir y hacer cambiar de opinión al Gobierno tripartito en estos momentos, porque es que la deflactación es absolutamente necesaria y aumentar los ingresos también, pero es que esto es así, las cuentas si no dan. Tenemos unos presupuestos prácticamente estancados. Sí es cierto que el Gobierno está recaudando vía IVA, y desde luego pues hay que recaudar más y lo que hay que hacer unas cuentas que respondan a las necesidades actuales, y las necesidades actuales son muchísimas para mantener un nivel de vida con los niveles mínimos, pero es que además de esto pues hacen falta otras medidas adicionales que no tienen que ver tanto con el dinero, pero sí tienen que ver con otro tipo de organización, como puede ser todo lo que tiene que ver con las listas de espera, con todo lo que tiene que ver con el sistema educativo, todo lo que tiene que ver con la investigación, para que la investigación pública lidere la investigación en Navarra, bueno, y
un largo etcétera de decisiones que este Gobierno debería tomar y no está tomando. O sea, el acuerdo programático, lo decía el otro día, se ha quedado viejo, llegamos a un acuerdo en unas condiciones que no tienen nada que ver con lo que tenemos en este momento, insisto, esa inflación tan elevada que reduce las posibilidades de las familias para comprar y para vivir. Por lo tanto, esto no puede seguir así. Si el Gobierno no hace esto, estará hipotecando a la mayoría de la ciudadanía de Navarra, no solamente este año, sino también para los siguientes. ¿Qué le diría a las familias que lo están pasando ahora mal para llegar a fin de mes con este aumento del coste de la energía y de la vida en general? Pues ¿qué les voy a decir? ¿Que les acompaña en el sentimiento? Pues no es que no tengo nada que decir. ¿Qué les voy a decir? O sea, ¿qué puedo decir yo a una familia que no le llega para pagar la calefacción? Que sabe que no le llega para pagar el comedor, por ejemplo, escolar de sus hijos, o que no le llega para la lista de la compra. Es que quiero recordar, ha subido un 16% los productos más básicos. Pues ¿qué le puedo decir? Pues como no haga un llamamiento a que reaccionen y apoyen propuestas como las que estoy yo haciendo ahora en este momento, pero ahí hay un Gobierno que es el responsable y desde luego yo creo que a todos y a todas nos toca trabajar con responsabilidad. ¿Y yo aquí qué hago? Pues lo que me toca. Y lo que me toca es intentar defender lo que considero que es más justo precisamente para esas familias. Y en ese sentido la deflactación es fundamental para que estas familias puedan hacer frente a los gastos más básicos. Estamos hablando de las medidas que propone Izquierda Esquerra para enfrentar esta grave situación económica y de crisis energética. ¿Cree que la política en general está haciendo todo lo que puede para abordarla? Pues no. No, lo que pasa es que la correlación de fuerzas es la que es. Yo siempre he defendido que la solución a los problemas tiene que ser una solución política, o sea, no nos hace falta ninguna revolución, espero que no nos haga falta, y claro que hay soluciones políticas a los problemas de la gente. Lo que pasa es que en estos momentos pues yo creo que el Gobierno actual, el Gobierno tripartito actual, desde luego no está afrontando desde un punto de vista de una izquierda responsable los retos que está afrontando toda la sociedad navarra en particular, la española también, y por lo tanto esa es la correlación de fuerzas y esas son las posiciones. Y claro que la solución es política, pero para eso hace falta medidas valientes. Por eso yo sigo interpelando al Partido Socialista, interpelando a Geroa Bai, interpelando a Podemos para que aborden esta cuestión con rigor, con seriedad, porque aquí lo que hace falta es una izquierda valiente, y aquí ya estamos, y además me considero una izquierda valiente, pero de alguna manera hay que presionar al Partido Socialista o a Geroa Bai, que no están desde luego en esta posición, y Podemos está ahí pues cada vez más cerca del Partido Socialista, y en este caso pues francamente, ¿qué quiere que le diga? Pues, yo estoy preocupada ante todo lo que viene, porque sin una izquierda fuerte, una izquierda transformadora, una izquierda seria, rigurosa, que haga frente a las políticas del Partido Socialista de Navarra, aquí no hay nada que hacer. Con esta situación, con este escenario que estamos viviendo, llegaremos al final de una legislatura que ha sido intensa por la pandemia y por todo lo que ha venido después. ¿Qué balance hace? Bueno, yo hago un balance, positivo en algunos aspectos y negativo en otros. Pues un balance positivo en la medida en que fuimos capaces en este Parlamento de llegar a acuerdos para combatir esta tremenda pandemia, pero desde luego, por otro lado, ha sido una legislatura prácticamente en blanco, ¿no? En la medida en que ha habido cuestiones como la renta garantizada, el acceso a la vivienda, pero que han sido políticas, menos mal, seguidistas de la legislatura anterior, pero no ha habido grandes novedades. Y que el Gobierno no quiera afrontar, vuelvo a insistir, la necesaria reforma fiscal en estos momentos, o sea, nos parece, a mí particularmente, Esquerra nos parece una irresponsabilidad, ¿no? Siempre mimando a los ricos, hombre, en fin, pues ya vale, ¿no? Ya vale. En fin, aquí tendremos que contribuir todos y todas, y la situación está siendo tremenda. Yo espero que vaya mejor, pero para eso, como le decía, hace falta una izquierda fuerte, que resista y que insista, ¿no? Insista intentando transformar unas condiciones actuales que objetivamente no son positivas para la mayoría de las clases trabajadoras.
Ustedes decidieron firmar ese acuerdo programático sin formar parte, eso sí, del gobierno de María Chivite. ¿Volverían a repetir esta estrategia? Pues depende del contexto. En el contexto anterior, bueno, cuando firmamos ese acuerdo programático, ya dijimos que era un acuerdo de mínimos, muy de mínimos, pero nos parecía que era una alternativa a un gobierno de la derecha, y en ese sentido firmamos el acuerdo programático, pero de mínimos, insisto. Pero claro, se ha quedado viejo. Se ha quedado viejo. El contexto actual, o sea, no tiene poco que ver con lo que firmamos en su momento. Por lo tanto, hace falta valentía y hace falta afrontar los nuevos problemas y los nuevos retos que ahora mismo enfrentamos. Nadie esperaba una pandemia, ni nadie esperaba que la inflación se iba a subir por las nubes, ¿no? Lo de la electricidad y el gas ya lo esperábamos, ¿no? Porque especular con bienes básicos es lo que tiene. Y en este sentido, efectivamente, ese acuerdo programático hoy no lo suscribiríamos tal y como está. ¿Qué puntuación le daría al Gobierno? Pues un 5,5. Y hablando de elecciones, ¿cómo se presenta también ese proyecto del que va a formar parte su formación? ¿Qué nos puede contar? Pues puedo contar poco, porque yo creo que eso no me corresponde a mí valorar, pero un poco en el mismo sentido que comentaba antes, ¿no? A mí me preocupa el que en la próxima legislatura pues no haya una izquierda aquí alternativa, pero clara, pero una izquierda clara, valiente. Eso me preocupa, y en este sentido pues sí que veo, lo comentaba antes, y es así. Yo veo a los compañeros de Podemos y a los compañeros de Bacharre excesivamente cerca del Partido Socialista, y yo le aseguro que los grandes logros de esta sociedad ha sido con el apoyo de otros, pero esa izquierda transformadora ha sido fundamental para mover estructuras que estaban totalmente caducas, y en este sentido yo estoy francamente muy preocupada. Ha dicho en otras ocasiones que no va a repetir en la próxima legislatura como parlamentaria. No sé qué expectativas tiene del relevo. Pues no, en fin, todo el mundo conoce lo ocurrido en Izquierda Unida en particular. Bueno, yo promoví otro tipo de políticas, otro tipo de acuerdos, pero bueno, es lo que hay. Ha ganado la otra parte, y por lo tanto yo les deseo muchísimos éxitos, pero les deseo también que vuelvan al camino de la izquierda transformadora que Izquierda Unida ha representado desde siempre en esta comunidad. Pues muy floja, ¿qué quiere que le diga también? Bueno, ¿qué quiere que le diga? Le diré lo que me dé la gana, perdón por la expresión. Pues floja, le veo muy floja. Yo no veo ahora en el Estado una alternativa seria, fuerte, potente, porque para mí la política siempre ha sido programa, propuesta y propuesta. Y claro, llevamos aquí una temporada, unos añitos, que parece que esto va de mesianismos, y esto no es así. La política se mueve no solamente por los líderes, ni mucho menos, más bien todo lo contrario. La política se mueve, el mundo se transforma gracias a las masas, gracias a las bases, gracias a una sociedad, a una población que se une, que ve futuro en determinadas propuestas. Y francamente yo creo que en estos momentos pues la izquierda hemos fallado. Yo seguramente que habré fallado también en algunos aspectos, porque el hecho, por ejemplo, de que en estos últimos años no se nos haya visto como una alternativa clara por las clases trabajadoras, por quien lo estaba pasando peor, pues a mí me ha hecho pensar mucho. Pero bueno, hay muchos factores que intervienen en todo esto, y en todo caso yo creo que hay que volver, y yo creo que volveremos. Yo creo que Izquierda Unida además va a estar ahí, ¿no?, recuperando esa trayectoria, esa historia, esa forma de hacer, centrada más en los problemas reales y cotidianos de la gente, ¿no?, y no dejarnos llevar pues por este mundo mediático que nos tiene a veces totalmente obnubilados, y es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pelear en un contexto en el que el mundo de las ideas y de las propuestas pues está totalmente aparcado. No hace falta más que, y no me voy a meter con ustedes, ¿verdad?, pero no hace falta más que ver las noticias, ¿no? Pero es todo, pues, o es que va a haber un huracán en no sé dónde, o no sé qué va a pasar en no sé qué sitio, o mira tú qué le pasaba a no sé quién, que han cambiado de portavoz, o no sé qué le pasaba, que resulta que el pobre rey tuvo que esperar bueno, el ciudadano Borbón quería decir, tuvo que esperar al presidente del gobierno. Por Dios, que es que, a ver, que la gente lo está pasando fatal,
que la gente que lo está pasando fatal, que la pobreza está creciendo, que hay trabajadores y trabajadoras que con su salario no les llega a final de mes. Ayer, creo que era ayer o hoy, publicaban los medios un estudio, ¿no?, en relación a cómo se preveía la evolución de los salarios en Europa, y resulta que España era el país en el cual más iban a bajar los salarios y el poder adquisitivo de las clases trabajadoras en un futuro. Eso es lo que a mí me parece que es relevante, eso es lo relevante, hablar de los problemas reales, de los problemas objetivos que tiene la ciudadanía, y esto no se hace haciendo espectáculos que no van a ningún lado. Bueno, como ya ves, no tengo pelos en la lengua, pero es que yo lo veo así, y como lo veo así, pues bueno, yo seguiré en política, yo no me veo nunca... Bueno, no recuerdo habernos... yo creo que desde los 15 o 16 años yo me consideraba una persona que se dedica en una parte de su vida a la política. Yo voy a seguir aquí peleando por lo que considero que es lo correcto y por lo que considero que puede ser más beneficioso para la mayoría social, porque yo francamente tengo que reconocer que tengo unas condiciones de vida pues muy óptimas y muy favorables. Pues ya que estamos ahí, vamos a comenzar con unas preguntas un poco más personales para conocerla un poco más. ¿Cuál es el gesto ecológico, más allá del reciclaje, que realiza cada día? Pues lo del reciclaje en casa, porque en mi casa hay como no sé cuántos cubos tengo, y yo hago el gesto, pero el que hace el gesto es mi pareja, que a veces saca algo que no he puesto que no he colocado en su sitio, pero sí, ese gesto es que es diario, en mi casa es diario, el reciclaje es diario, y luego también el gesto que hago con cualquier material que se pueda reciclar, eso lo hago todos los días. ¿Tiene una receta estrella? ¡Ay, sí! Las patitas de cerdo rellenas de morcilla de Burgos. ¿Se considera feminista? Uy, sí, hasta la médula. ¿Tiene algún viaje pendiente? Sí, Argentina. ¿Algún tatuaje? Ay, no, pero ha sido bueno, es una frustración, lo que pasa es que ya no estoy en edad, pero sí, estoy frustrada. Yo quería un tatuaje más o menos por aquí, es pequeñito, pero ¿Qué se haría? No. ¿Eh? ¿Qué se haría? Pues me haría, no sé, algo pequeñito, quizá un triángulo. ¿Alguna pregunta pendiente que crea que haya quedado en esta entrevista? No, ninguna, no te has dejado nada, vamos, impresionante, es para darte un sobresaliente. ¿Cómo cree que será recordada después de esta legislatura en el Parlamento? Bueno, ¿cómo me gustaría ser recordada? No sé cómo seré recordada, pero me gustaría ser recordada como una política honesta, clara, sin tapujos, y bueno, y una persona además alegre que ha sido capaz de hacer grandes amigos, amistades y mantener una relación afable con el resto de los compañeros y compañeras, pero no sé cómo me recordarán porque a veces tengo un poquito de genio. Marisa de Simón, muchas gracias por habernos acompañado en este programa Parlamento. Muchísimas gracias a ti porque esto ha sido un placer. Y ay, me da un poco de pena que sea mi última entrevista, pero gracias en todo caso. Una veintena de estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Filosofía de la Universidad Pública de Navarra han debatido con los portavoces de los grupos sobre la importancia de la imagen de los parlamentarios, de la vocación política y también del papel que juegan los parlamentarios en que la sociedad no pierda interés en la política. Para acercar la institución, que es lo que se trata, ¿no?, con este convenio, con esta colaboración con el Aula de Derecho Parlamentario de la Universidad. Con esta bienvenida, el Parlamento de Navarra acercaba la actividad política a los universitarios, un encuentro que servía para ver cómo se aplica en la práctica todo lo aprendido durante la carrera, y los alumnos y alumnas acudían con numerosas preguntas. La verdad es que nos apetece mucho, estamos muy ilusionados. Quizás dudas que nos han ido surgiendo durante el temario, cómo se realizan en la práctica, el procedimiento legislativo, aquí autonómico. Pues cómo funciona un poco y qué es lo que a ellos más les llamó de esta profesión para dedicarse a esto. Los estudiantes se convertían en parlamentarios para debatir sobre la figura del aforado desde la perspectiva jurídica, personal y social, y lo hacían de la mejor manera posible, sentados sobre sus asientos. Y desde esta perspectiva nueva aprovechaban para cuestionar asuntos como la dependencia del grupo, la vocación profesional, la imagen social del cargo público o la forma de mejorar la calidad de la vida política. Gestionar todos estos aspectos, ¿lo ven? Un poco complicado, porque no... O sea, me gusta, pero me parece un trabajo complicado.
Conclusiones sacadas de un enriquecedor encuentro en el Salón de Plenos, escenario que les sorprendía e imponía. Y me hacía bastante ilusión porque es algo que ves por la tele y tal, pero que nunca sabes cómo es realmente cuando estás. O sea, me lo imaginaba como un poco más pequeño, o sea, me ha parecido un poco grande. O sea, es verdad que si lo comparas con el Congreso, pues no tiene nada que ver porque es mucho más pequeño, pero es verdad que me lo imaginaba todavía más pequeño. Que, como todos, sobre todo el Congreso de los Diputados, pero bueno, supongo que será análogo el procedimiento que se siga aquí a aquel, así que... Interés por ambas partes para acercar a los universitarios a la tarea de control al Gobierno.